Mi prometido canceló nuestra boda porque cambió después de la muerte de su exnovia, pero descubrí que solo me usaba para tener un lugar donde vivir. Mi prometido canceló nuestra boda porque tuvo un despertar después de que su ex falleciera, pero ahora está teniendo otro despertar en la calle, porque no tiene donde vivir. Y sinceramente, no puedo decir que me dé pena. Voy a dar un poco de contexto para que puedan entender mejor la situación. Tengo 27 años, al igual que mi ex prometido, Bryce. Llevábamos juntos 3 años y habíamos estado viviendo juntos durante tanto tiempo que ni siquiera recuerdo con exactitud desde cuándo. Todo iba bien, o eso pensaba yo, hasta hace aproximadamente un mes. Hace 4 semanas, Bryce se enteró a través de un par de amigos en común que su exnovia, llamémosla Kelly, había fallecido. Para darles algo más de historia, ellos estuvieron juntos por 2 años en la universidad. Fue una relación intermitente, con muchas idas y venidas, y después de graduarse, siguieron en contacto por un tiempo. Pero al final, como suele pasar, se distanciaron. De hecho, no habían hablado en 6 años. 6 años. Y ahora, de repente, su muerte lo hizo replantearse toda su vida, aparentemente. Puedo entender que estuviera conmocionado. Perder a alguien, incluso si ya no era parte de su vida, es algo que golpea fuerte. Así que traté de ser lo más comprensiva posible, porque bueno, es lo que haría cualquier pareja decente. Noté que estaba distante, pero asumí que se debía al trabajo. No me decía mucho cuando le preguntaba, y como no quería presionar, le di su espacio. También sospechaba que estaba un poco afectado por lo de Kelly, porque al final del día, aunque una relación termine, uno no desea la muerte de un ex. Pero incluso con eso en mente, nunca, en 1.000.000 de años, hubiera imaginado lo que venía después. Hace 3 días, Bryce me dijo que quería cancelar la boda. Así, sin más. No por problemas de dinero, no por discusiones entre nosotros, no porque se diera cuenta de que había algo en nuestra relación que no funcionaba, no. Fue porque la muerte de Kelly le hizo darse cuenta de que necesitaba estar soltero por un tiempo. ¿Perdón? Obviamente, en ese momento todo se descontroló. Cuando me dijo que quería cancelar la boda, mi primera reacción fue intentar hablar con él y solucionar las cosas. Quería entender qué le pasaba realmente, si había algo más detrás. La comunicación es clave en cualquier relación, ¿no? Pero en cuanto soltó lo de que necesitaba estar soltero, ahí sí exploté. Porque, vamos, ¿qué clase de excusa barata es esa? Había sido paciente, había sido comprensiva, pero esto ya era una falta de respeto total. Así que en el calor del momento, me quité el anillo de compromiso y se lo lancé en la cara, literalmente. Y le dije que si eso era lo que realmente quería, entonces que se quedara soltero para siempre, porque yo ya estaba harta. Él se sintió insultado y ofendido. No sé por qué, la verdad, considerando que le estaba dando exactamente lo que quería. Empacó algunas cosas y se fue. Y desde entonces no he sabido nada directamente de él. Pero claro, sus padres sí que me han contactado. Según ellos, debería haber intentado dialogar más. Que Bryce solo estaba atravesando un momento difícil. Que su ex acababa de morir y esto era su manera de lidiar con el duelo. Que él no estaba pensando con claridad y yo debería haber sido más paciente. Que devolverle el anillo fue un golpe innecesario. Ah, pero esperen, que aquí no acaba la cosa. Resulta que la muerte de Kelly ni siquiera fue repentina. Bryce se puso en contacto con los padres de ella después de enterarse y descubrió que había fallecido mientras dormía. Llevaba 2 años luchando contra la leucemia, algo que solo sabían sus amigos cercanos y familiares, y dado que Bryce y ella no se hablaban desde hace 6 años, obviamente él no tenía ni idea. Así que, básicamente, esta fue una ex con la que ni siquiera tenía contacto, que murió de una enfermedad que nunca supo que tenía, y de repente eso fue suficiente para que él pusiera en pausa toda nuestra relación y decidiera que ya no quería casarse. Díganme si esto tiene sentido. Y además de todo, lo financiero. Nuestra boda estaba a 2 meses de distancia, ya estaba todo pagado. Mis padres y yo invertimos muchísimo dinero en esto. Cuando él soltó lo de cancelar la boda, se lo dejé claro. Si él era el que tomaba esa decisión, entonces su familia y él nos tendrían que reembolsar lo que habíamos gastado, porque no iba a ser mi problema. No iba a permitir que nos dejaran con una deuda por su indecisión. Así que, por supuesto, la discusión se volvió aún más intensa. Porque no solo era la boda en sí, era la falta de respeto, la falta de comunicación, la excusa barata que estaba usando, la forma en que pretendía que simplemente lo aceptara sin más. Y en ese momento se me metió en la cabeza una idea que no he podido quitarme desde entonces. Tal vez nunca quiso casarse conmigo en primer lugar. Tal vez todo esto es solo una excusa para salir de la boda sin ser el malo. Porque si simplemente me hubiera dicho que tenía dudas, habría quedado como el imbécil que dejó a su prometida 2 meses antes del casamiento. Pero si lo hace bajo el pretexto del despertar provocado por la muerte de su ex, entonces de alguna manera suena menos horrible, ¿no? No sé. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo que sí sé es que ahora él no tiene a dónde ir, porque cuando se fue, asumió que podía quedarse con sus padres, pero ellos no estaban de acuerdo con su decisión de cancelar la boda, y básicamente le dijeron que se las arreglara solo. Así que, al final, terminó durmiendo en el sofá de un amigo. Y ahora me entero de que ese amigo también está cansado de tenerlo en su casa, así que probablemente en cualquier momento termine llamándome, esperando que lo deje volver. Spoiler, no va a pasar. Así que aquí estoy, lidiando con el desastre emocional y financiero que él dejó atrás. Y con sus padres presionándome para que me disculpe, como si yo fuera la que arruinó la relación.
como si yo hubiera sido la que decidió cancelar la boda por una revelación tardía sobre alguien con quien ni siquiera tenía contacto. En fin, ¿soy la mala por haber terminado con mi prometido mientras estaba de luto por su ex? Porque honestamente, después de todo esto, me cuesta pensar que la respuesta sea otra cosa que un gran y rotundo no. Actualización 1. Ayer por la tarde, después de haber estado dándole vueltas al asunto durante horas, finalmente decidí llamarlo. No quería seguir prolongando esta situación más de lo necesario, así que fui directa. Le dije que todo había terminado, que no tenía sentido alargarlo más y que lo mejor era que viniera a recoger sus cosas lo antes posible. Quería cerrar este capítulo de una vez por todas, sin más idas y venidas, sin más conversaciones vacías que no llevarían a ningún lado. Por supuesto, su primera reacción fue discutir. Se puso a hablar de cómo habíamos compartido esta casa durante años, de cómo no era justo que lo echara así como si fuera un extraño, lo típico. Pero la realidad es que después de lo que me hizo, esta era la única opción que me quedaba. No estaba dispuesta a seguir viviendo con él ni un solo día más. Para suavizar las cosas, le ofrecí devolverle su parte del alquiler de este mes. No porque sintiera que se lo debía, sino porque simplemente quería evitar más conflictos innecesarios. Pensé que así al menos se iría sin hacer tanto drama. Pero no tuvo nada que decir ante eso, lo cual fue una pequeña victoria para mí. Unas horas después, llegó, y lo hizo con una camioneta, probablemente prestada por algún amigo. Desde el momento en que entró por la puerta, su actitud era abiertamente hostil. Empezó a empacar sus cosas con una agresividad absurda, golpeando los cajones, cerrando puertas con fuerza, haciendo todo el ruido posible, como si de alguna manera quisiera que me sintiera culpable o intimidada. No dejaba de gruñir entre dientes, murmurando cosas que no alcanzaba a entender del todo, pero que definitivamente no eran amables. La verdad es que, a esas alturas, me daba completamente igual su mal humor. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo podía atreverse a sentirse molesto conmigo? Siendo honesta, ni siquiera parecía afectado por el hecho de que nuestra relación estaba terminando. Lo único que realmente parecía importarle era perder la casa. Y eso me dejó claro algo que, en el fondo, ya sospechaba. Él nunca estuvo verdaderamente comprometido con nosotros. No conmigo, al menos. Quizás con la comodidad de nuestra vida juntos, pero no conmigo como persona. Mientras empacaba, no paraba de hacer comentarios pasivo-agresivos. Cosas como, supongo que ahora puedes hacer lo que quieras en esta casa, ¿no? O, espero que disfrutes quedándote aquí sola. Como si de alguna manera eso fuera un castigo para mí. Lo dejé pasar porque, sinceramente, no tenía energía para discutir. Pero entonces, cuando estaba llevando sus cajas a la camioneta, soltó algo que me hizo estallar. Dijo que como todavía no le había dado el cheque con su parte del alquiler, técnicamente la casa seguía siendo tanto suya como mía, y que él podía quedarse si quería. Ahí fue cuando me hirvió la sangre. Me levanté, tomé mi chequera, y sin pensarlo 2 veces, escribí el cheque en el acto y se lo di. Le dije que ya estaba, que ya no había nada más que discutir y que se fuera de una vez. Y entonces, en el acto más infantil y patético que he visto en mi vida, rasgó el cheque en pedazos justo frente a mí y me los lanzó a la cara. Dijo que había cambiado de opinión y que no se iba a ir a ninguna parte, que esta casa también era suya y que no tenía derecho a echarlo así. En ese momento, perdí completamente la calma. Hasta ese punto, había intentado mantenerme serena, porque pensaba que cuanto antes se fuera, mejor sería para los dos, pero él claramente estaba buscando una reacción de mí, y finalmente la obtuvo. Le grité en la cara que si no se iba, llamaría a la policía. Y no estaba bromeando. Eso solo lo hizo redoblar su actitud de imbécil. Empezó a llamarme loca, a decir que esa era exactamente la razón por la que ya no quería casarse conmigo, porque estaba desequilibrada y necesitaba ayuda profesional. Básicamente, intentó pintar la historia como si todo esto fuera culpa mía. Dijo que lo había forzado a comprometerse, que lo había presionado para casarnos, cuando lo único que hice fue hablar sobre el futuro como cualquier pareja que lleva años junta. La conversación entró en un bucle infinito en el que él intentaba hacerme ver como la villana, y yo intentaba hacerle entender que sus argumentos eran una completa tontería. En algún punto, me cansé, me rendí. Le dije que si él no se iba, entonces yo lo haría. Ya no me importaba nada de esto. Lo único que quería era alejarme de él. Porque la persona con la que estaba discutiendo en ese momento no era el hombre del que me enamoré, era un extraño. Me prometí a mí misma que no lloraría frente a él, que no le daría la satisfacción de verme afectada, pero no pude evitarlo. Me derrumbé en el sofá, llorando como no había llorado en mucho tiempo. Y, por supuesto, él no hizo absolutamente nada al respecto, ni siquiera un mínimo de empatía. Se limitó a quedarse ahí parado, mirándome como si fuera yo la que estaba actuando de manera irracional. Cuando finalmente terminó de sacar todas sus cosas, dejó de murmurar. No dijo nada más. No intentó despedirse, ni siquiera dijo un «hasta luego». Simplemente cerró la puerta y se fue. Y ahí me quedé, sollozando en el sofá hasta que me quedé dormida. Cuando desperté, ya era medianoche. Ahora mismo son las 4 de la mañana y sigo sin poder dormir. Estoy agotada, pero mi mente no me deja descansar. No dejo de pensar en todo esto. Me duele, por supuesto que me duele. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de lo horrible que fue todo, sigo sin poder simplemente borrar de mi memoria el hecho de que este era el hombre con el que planeaba pasar mi vida. Pero al final, creo que todo esto fue una gran revelación.
Porque si después de todos estos años juntos, él ni siquiera fue capaz de ser honesto conmigo, entonces claramente nunca me amó lo suficiente. Pudo haberme dicho la verdad desde el principio. Pudo haber sido sincero sobre lo que quería o no quería, en lugar de esperar hasta el último momento y convertirlo en una excusa barata. Pero no lo hizo. Prefirió hacerme sentir como la culpable, como la loca, solo para no enfrentar la realidad de que él simplemente ya no quería estar conmigo. Y ahora, aquí estoy, tratando de encontrarle sentido a todo esto, pero lo único que siento es decepción, no solo por él, también por mí misma, por haberle dado tanto tiempo a alguien que ni siquiera tuvo el valor de ser sincero. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y, honestamente, cada día ha sido una montaña rusa emocional. Todo lo relacionado con la boda está en proceso de ser cancelado. No solo Bryce y sus padres han estado manejando su parte, sino que mis padres también han comenzado a deshacer todo lo que estaba planeado. La verdad, tengo que agradecerles por cómo han manejado la situación conmigo. No han estado molestos ni me han hecho sentir culpable por nada de esto, lo cual es un alivio, porque sinceramente no creo que pudiera soportar más presión emocional en este momento. Por otro lado, Bryce y su familia han optado por cortar comunicación conmigo por completo. No han intentado contactarme, ni siquiera para discutir detalles logísticos sobre la cancelación. Supongo que es lo mejor, pero no voy a mentir. Se siente extraño. Pasar de hablar con alguien todos los días, de planear un futuro juntos, a no saber absolutamente nada de esa persona es desconcertante. Es como si hubiera desaparecido de mi vida de la noche a la mañana. Pero bueno, supongo que así es como tiene que ser. Mentalmente, he estado en un lugar muy oscuro. No quiero sonar dramática, pero las últimas 2 semanas han sido un verdadero infierno. Mi rutina diaria básicamente consiste en ir al trabajo, hacer lo mínimo indispensable para no parecer un completo desastre, y luego volver a casa a encerrarme en mi propio mundo. En el trabajo, logro mantenerme relativamente compuesta, pero no porque realmente esté bien, sino porque no tengo otra opción. No quiero que nadie haga preguntas, y mucho menos quiero dar explicaciones. Pero en casa es otra historia. Tan pronto como cierro la puerta detrás de mí, es como si toda la fachada que mantengo en público se derrumbara por completo. Ha habido noches en las que simplemente me quedo mirando el techo, sin poder dormir, con la mente dándome vueltas una y otra vez sobre todo lo que pasó. Obviamente, esto no es sostenible. Sé que no es saludable, así que he tratado de hacer algunos cambios, aunque sean pequeños. Primero, eliminé de mi vista todo lo que me recordaba a Bryce. Regalos, notas, fotos, cualquier cosa que pudiera hacerme caer en ese agujero de pensamientos nostálgicos y dolorosos. No los he tirado, porque no sé si algún día querré volver a verlos, pero por ahora están fuera de mi vista. No quiero seguir reviviendo cada momento con él una y otra vez. También archivé todas nuestras conversaciones. No voy a mentir. Hacerlo me dolió casi tanto como terminar con él. Fue como borrar la prueba de que alguna vez fuimos algo. Y aunque no tuve el valor de eliminar nuestras fotos por completo, al menos ya no están en mi teléfono. Están en la nube, guardadas en algún rincón digital donde no las vea todos los días. No estoy lista para deshacerme de ellas aún, pero tampoco quiero tropezarme con ellas accidentalmente. Aparte de eso, también he estado tratando de hacer otros cambios en mi vida. Me obligué a volver al gimnasio, no porque tenga ganas de hacer ejercicio, sino porque necesito algo, cualquier cosa, que me ayude a mantener la mente ocupada. Empecé a correr por las mañanas, lo cual es gracioso porque siempre odié correr, pero de alguna manera ahora me ayuda a sentirme menos atrapada en mi propio dolor. No diría que estoy bien, pero al menos ya no estoy llorando cada 5 minutos, así que supongo que eso es una mejora. Hasta ahora no hemos hecho ningún anuncio oficial sobre la ruptura. Nadie sabe que hemos terminado, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que la gente se dé cuenta. Bryce y yo nos bloqueamos mutuamente en todas partes, lo cual fue un paso bastante definitivo. No nos seguimos en redes sociales y, honestamente, cualquier persona con el más mínimo instinto de chisme puede notar que algo no cuadra. Más aún porque eliminamos la publicación donde anunciamos nuestro compromiso, junto con todas nuestras fotos juntos. No es exactamente un secreto difícil de descubrir. Ni siquiera se lo he contado a mis amigos más cercanos todavía. No porque quiera ocultarlo, sino porque no sé cómo empezar esa conversación. Decirlo en voz alta lo hace más real, y la verdad es que todavía estoy asimilando todo esto. Pero sé que eventualmente tendré que hacerlo. No puedo seguir posponiéndolo para siempre. En fin, supongo que eso es todo por ahora. No sé qué va a pasar en las próximas semanas, pero espero que eventualmente las cosas dejen de sentirse tan difíciles. Actualización 3. Han pasado casi 5 días desde mi última actualización, y honestamente, todo sigue sintiéndose como un torbellino emocional del que no he podido salir del todo. Hace un par de días, finalmente reuní el coraje para contarle a mis amigos más cercanos todo lo que había sucedido. No quería que se enteraran por terceros ni que lo vieran en redes sociales y sacaran sus propias conclusiones, así que los invité a mi casa porque sentí que esto era algo que debía decirles en persona. No era una conversación que pudiera tener por mensaje de texto o llamada. Además, si soy honesta, estaba lidiando con una lucha mental bastante pesada y necesitaba a mi gente cerca. Mis padres han estado revisando cómo estoy cada pocos días, y de verdad estoy agradecida por ellos, pero sabía que también necesitaba el apoyo de mis amigos. Cuando finalmente nos reunimos fue evidente que ellos ya sospechaban que algo estaba mal. Su expresión decía todo.
Apenas crucé la puerta, empezaron con preguntas. ¿Por qué has estado tan callada estas últimas semanas? ¿Por qué no nos habías dicho nada? ¿Qué pasó con Bryce? Claro, ellos ya se habían dado cuenta de que Bryce y yo nos habíamos dejado de seguir en redes y que todas nuestras fotos juntos habían desaparecido. No hace falta ser detective para notar esas cosas en estos tiempos. Además, al llegar a mi casa, fue imposible no notar que muchas de sus cosas ya no estaban allí. Entonces, me senté con ellos y les conté toda la historia. No sé si fue el simple hecho de decirlo en voz alta o el peso de todo lo que había estado reprimiendo, pero a mitad de la conversación terminé llorando otra vez. No es ninguna sorpresa a estas alturas. Cada vez que pienso en esto, mis emociones simplemente me sobrepasan. Pero tenerlos ahí, escuchándome, validando lo que sentía, abrazándome cuando lo necesitaba, fue un alivio que no sabía cuánto necesitaba. Me aseguraron que iba a estar bien, que ellos estaban ahí para mí, y que no tenía que pasar por esto sola. Me dejaron llorar sin juzgarme, sin decirme que ya debería superarlo, sin hacerme sentir que estaba exagerando. Simplemente estuvieron ahí. Y eso lo significó todo. He hablado con mis padres sobre esto también, claro, pero no es lo mismo. Con ellos tengo que medir mis palabras porque sé que se preocupan de una manera diferente. Mis amigos, en cambio, pudieron decirme directamente lo que pensaban. Y sí, escucharlo de ellos fue de alguna manera reconfortante. Todos coincidieron en lo mismo. Bryce había arruinado algo bueno y algún día se iba a arrepentir. Quizás no ahora, quizás no en 6 meses, pero eventualmente se daría cuenta de lo que había perdido. Porque al final del día, una cosa es ponerse nervioso antes de una boda, lo cual es completamente normal, y otra cosa es hacer lo que él hizo. Lo que él hizo no fue duda, fue cobardía. Mis amigos me lo dejaron claro. Me había salvado de una situación que probablemente solo hubiera empeorado con el tiempo. Y, aunque en este momento todavía me duele, en el fondo sé que tienen razón. Más tarde decidimos salir a tomar algo. Quería despejarme, aunque fuera solo por un rato, y por primera vez en semanas me reí genuinamente. Fue como un pequeño recordatorio de que la vida sigue, de que todavía puedo disfrutar de momentos sin sentirme completamente rota por dentro. Eso fue hace un par de días. Y luego, ayer, Bryce me llamó. Para ser honesta, no me sorprendió tanto. A pesar de que lo había bloqueado en todas las redes sociales, nunca bloqueé su número. Tal vez porque una parte de mí quería ver si algún día se atrevería a decirme algo más. Bueno, lo hizo. Y lo primero que me dijo fue que necesitaba que lo desbloqueara de Instagram porque quería que publicáramos una declaración conjunta sobre nuestra ruptura. En serio. Me pidió que desbloqueara su cuenta porque quería que el mundo creyera que habíamos terminado de mutuo acuerdo. Porque claro, la apariencia es lo único que le importa. Cuando le pregunté qué demonios quería decir con eso, básicamente me explicó que no quería que pareciera que me había dejado plantada o que había sido su culpa. Quería que sonara como si ambos hubiéramos tomado la decisión juntos, como si fuera una ruptura madura y amistosa. Ahí fue cuando me di cuenta de que este tipo todavía vivía en su burbuja de ego. Después de todo lo que me hizo pasar, todavía tenía el descaro de pedirme que protegiera su imagen, como si lo que él quería en este momento importara más que todo el dolor que me causó. Le dije que no con esas palabras exactas, pero el mensaje fue claro. No tenía ninguna intención de ser parte de su teatro, de hacerle el favor de cubrirle las espaldas, porque la verdad es la verdad. Él tomó la decisión. Él me dejó. Y lo hizo de la peor manera posible. No fue algo mutuo, no fue algo que yo quise. Así que, si la gente tenía preguntas, podían preguntarle a él. Yo no iba a prestarme a su mentira. Por supuesto, intentó discutir conmigo. Intentó convencerme de que era lo mejor para ambos. Pero no tenía paciencia para eso, así que simplemente colgué y lo bloqueé. Y luego, sorpresa, unas horas después mis amigos me enviaron capturas de pantalla de su publicación en Instagram, la declaración conjunta que tanto quería, excepto que la hizo solo. Y por supuesto, decía exactamente lo que él quería que dijera, que ambos habíamos decidido separarnos y que seguíamos siendo amigos y nos deseábamos lo mejor mutuamente. Casi me da risa de lo absurdo que era. Algunos amigos en común se comunicaron conmigo, preocupados, preguntándome qué había pasado realmente. Así que les dije la verdad, sin filtros, sin rodeos. Bryce había hecho esa publicación en contra de mis deseos, sin consultarme, manipulando la historia para quedar bien. Si eso me hacía ver rencorosa, honestamente, no me importa. Porque, al final del día, la verdad es la verdad. Y él puede fingir todo lo que quiera en redes sociales, pero yo sé lo que realmente pasó. Y si alguien cree que soy mala persona por no querer encubrir su mierda, que así sea. Porque, francamente, ya he pasado el punto de preocuparme por eso. Actualización 4. Tal como lo esperaba, mi decisión de contarle la verdad a nuestros amigos en común sobre lo que realmente había pasado no fue bien recibida por Bryce. No es como si esperara que lo tomara con madurez, claro, pero de todas formas fue decepcionante. No tardó mucho en reaccionar. Y vaya que lo hizo a lo grande. Primero, un montón de publicaciones en sus redes sociales. No lo sigo, pero siempre hay alguien dispuesto a enviar capturas de pantalla. Según él, yo estaba manipulando la historia para hacerme ver como la víctima, tergiversando los hechos y pintándolo a él como el villano. Todo lo que dije eran, supuestamente, mentiras. Lo más gracioso de todo es que intentó vender la idea de que él era el más maduro de los dos. Decía que, a pesar de mi comportamiento, él había intentado preservar mi dignidad.
que la gente debía confiar en su versión de la historia porque, según él, no estaba tratando de hacerme daño, solo dejándome en paz. Como si realmente le importara mi bienestar en primer lugar. También lanzó una de esas líneas pasivo-agresivas sobre lo decepcionado que estaba por la forma en que decidí manejar la situación. Como si su decepción significara algo para mí en este punto. Honestamente, creo que ya me ha decepcionado suficiente para toda la vida, así que, por mí, que haga lo que quiera. No me sorprendió que la mayoría de nuestros amigos en común decidieran creerle. Es el típico patrón. Muchos de ellos eran personas que conocí después de comenzar a salir con él, así que, lógicamente, ya estaban predispuestos a tomar su lado. No importa si lo que dije era la verdad, porque la lealtad de algunas personas no se basa en la realidad, sino en la historia que prefieren creer. Y eso está bien. Ya no estoy en la etapa en la que necesito convencer a nadie de nada. Si quieren tragarse su versión, que lo hagan. No voy a perder el sueño por eso. Lo único que realmente importa es que dije mi verdad. La solté al mundo y ahora la carga ya no es mía. A la gente le puede gustar o no, pueden aceptarla o rechazarla, pero ya no es mi problema. Todo está dicho y hecho. Y lo mejor de todo es que ahora puedo seguir adelante sin esa sensación de haberme quedado callada. Mis amigos, los que realmente son amigos, me pusieron en contacto con una terapeuta, y aunque al principio me costó un poco la idea, he decidido darle una oportunidad. Supongo que empezaré pronto con las sesiones. No sé qué tanto me ayudará, pero cualquier cosa es mejor que quedarme en este limbo emocional. Mientras tanto, he estado enfocándome en mí. Volví al gimnasio, retomé el hábito de correr por las mañanas. Tengo mucho tiempo libre ahora, ya que no tengo que preocuparme por planear una boda que claramente nunca iba a suceder. Así que, en vez de desperdiciar ese tiempo lamentándome, decidí invertirlo en mí misma. No digo que sea fácil, pero es mejor que seguir atrapada en el pasado. Poco a poco, me doy cuenta de que todo esto ha sido una bendición disfrazada. No me voy a quedar atrapada en la idea de lo que pudo haber sido. Él ya no es mi problema, y definitivamente no es una pérdida para mí. Al final del día, como me dijo mi amiga, la verdadera pérdida es de él, y lo mejor es que, cuando se dé cuenta, va a ser demasiado tarde. De hecho, ya es demasiado tarde. Sí, lo amé, y sí, él me perdió. Pero, ¿y qué? No puedo hacer nada con eso. Ahora estoy mejor sin él. Y aunque en algunos momentos todavía lo extraño, cada vez que me encuentro cayendo en esa trampa, me obligo a recordar todo lo que hizo. Y con eso es suficiente para seguir adelante. Actualización 5. 5 meses pueden hacer maravillas con la salud mental de una persona. No lo digo como un cliché vacío, sino como alguien que realmente lo ha vivido. El tiempo lo cura todo, o al menos, lo suficiente como para que las cosas dejen de doler tanto. Al principio pensaba que nunca iba a superar esto, que siempre iba a cargar con ese resentimiento y ese dolor. Pero con cada mes que pasaba, la intensidad de todo fue disminuyendo. Me alejé de los recuerdos, y con la distancia vino la claridad. No voy a mentir y decir que lo hice sola, porque no fue así. Recibí ayuda. Mis amigos estuvieron ahí para mí cuando más los necesitaba, y mi terapeuta me ayudó a desenredar todo lo que había pasado en mi cabeza. Pero lo más importante es que por primera vez en mucho tiempo, decidí priorizarme. Mientras tanto, mi ex aparentemente estaba disfrutando de su recién estrenada soltería. Al menos eso es lo que mostraba en sus redes sociales. No es que yo lo siguiera, pero, como siempre, hay personas dispuestas a mantenerme informada. Cada publicación era una confirmación de lo que ya sabía. Él nunca tuvo la intención de arreglar nada. Solo quería seguir adelante sin consecuencias. Pero el tiempo hace lo suyo. Y un día, de la nada, un amigo en común, uno de los pocos que no se tragó su versión de los hechos, me dijo que Bryce le había pedido hablar conmigo. No sé cuántas personas más le preguntó antes de llegar a mí, pero me divierte pensar en todas las veces que debe haber oído un simple «Ope ya no me habla». Mi respuesta fue corta. Un simple «no». No tengo más palabras para él. Ni siquiera siento la necesidad de darle una respuesta elaborada, porque sinceramente, darle cualquier tipo de respuesta ya es mucho más de lo que merece. Sé que estoy asumiendo muchas cosas aquí porque no tengo idea de lo que quería decirme. Pero siendo realistas, no me imagino ninguna razón que valga la pena. ¿Quiere disculparse? No me interesa. ¿Quiere explicarse? No necesito escucharlo. ¿Quiere ver si todavía tiene alguna posibilidad? Ni en 1.000.000 de años. Y aunque fuera otra cosa completamente distinta, tampoco me interesa, porque en este punto, ¿qué podría salir de bueno de volver a hablar con él? Nada, absolutamente nada. Así que no hay vuelta atrás, no hay conversaciones pendientes, no hay finales románticos dignos de una película. Solo está mi vida, avanzando sin él. Y, honestamente, así es como prefiero que sea. Actualización 6. Tengo aquí la carta que explica muchas cosas sobre mi ex. Una carta que este amigo me ha entregado y que mi ex le dio para mí. Mi amigo me preguntó si quería que la destruyera o si quería que me la diera. Me tomé un par de días para decidir qué hacer porque, sinceramente, no sabía si quería leer más excusas baratas o si prefería ahorrarme el mal trago y seguir con mi vida. Pero al final, la curiosidad ganó. Le dije que me la entregara. Si era una completa pérdida de tiempo, al menos me serviría para publicarla aquí y reírme un rato. Así que aquí está. Esta es la carta con la mayoría de su contenido. Tuve que borrar algunas cosas personales que, honestamente, no aportaban nada.
Pero dejando eso de lado, la esencia sigue siendo la misma. Me comporté como un tonto contigo al haber cancelado la boda, y ahora me arrepiento porque sé que nuestra relación tenía un enorme valor para mi vida. En este tiempo he conocido muchas mujeres, pero ellas no son como tú. Sé que te he lastimado, pero quizás ahora que ambos hemos sanado, según lo que me han contado, podríamos intentarlo de nuevo. Ver con una cita si aún tenemos algo que compartir. Pero antes de que tires esta carta, quiero explicarte por qué hice lo que hice. Cuando mi ex falleció, me di cuenta de que la vida era demasiado corta, y la idea de pasar el resto de mi vida con una sola persona me aterraba. Pero ahora me he dado cuenta de que eso es lo que más deseo en este mundo, especialmente si esa persona eres tú. Desde que te perdí, mi vida ha ido cuesta abajo. Perdí mi empleo y mis padres no me han dejado seguir viviendo con ellos porque están ofendidos conmigo por lo que te hice. Necesito esa estabilidad que tú me dabas porque era justamente lo que me mantenía centrado, una mejor persona. Aún conservo mi antiguo número de teléfono. Puedes escribirme allí, yo ya te he desbloqueado. Eso es todo. Bonito intento, ¿verdad? Pero aquí es donde empieza la parte interesante. Porque si uno sabe leer entre líneas, es muy fácil darse cuenta de lo que realmente quiere decir, especialmente en la parte de he conocido muchas mujeres. Traducción. Me he acostado con un montón de chicas, pero después de un tiempo me di cuenta de que eso ya no me llena y quiero regresar contigo porque, sorpresa, mi vida es un desastre. Lo de la ex es aún menos creíble. Entendería si estuviera pasando por una crisis de la mediana edad, pero tiene 28 años. Es un poco joven para eso. Y sobre lo de perder el empleo y ser echado de casa... Claro, pobrecito. Siempre la víctima en su historia. La versión que yo tengo es diferente. Me han contado que sus padres lo echaron porque estaba usando la casa como su propio apartamento de soltero, trayendo chicas a cualquier hora, haciendo ruido y básicamente actuando como si estuviera en una fraternidad universitaria. ¿Y lo del empleo? Bueno, resulta que lo despidieron porque no paraba de salir de fiesta, llegaba tarde y hacía el mínimo esfuerzo en el trabajo. Así que, en resumen, perdió el empleo por irresponsable y sus propios padres se hartaron de él. Y ahora resulta que yo tengo que arreglar ese desastre. Piénsalo bien. Durante meses, este tipo ha estado viviendo como un adolescente sin responsabilidades, quemando sus ahorros, saliendo todas las noches, bebiendo como si tuviera 21 años y, de repente, cuando ya no tiene dinero ni un lugar donde quedarse, yo aparezco mágicamente en la ecuación. Qué conveniente. Porque, sorpresa, ha estado viviendo en su coche desde hace un par de semanas. Y claro, ahora la desesperación por contactarme tiene todo el sentido del mundo. No porque realmente me extrañe, no porque me ame, sino porque necesita un techo bajo el cual dormir. Y la mejor parte es esta. Para que no le quedaran dudas a su cabeza atrofiada por el alcohol, lo desbloqueé solo para enviarle un mensaje de 2 palabras. Ni lo pienses. Luego, lo bloqueé de nuevo. Lo había leído. Lo confirmé cuando vi que el mensaje se marcó como visto. Fue suficiente para mí. Aunque, siendo sincera, creo que ya tenía la confirmación mucho antes, porque han pasado 7 días desde entonces y no ha vuelto a intentar contactar conmigo a través de nuestro amigo en común. Y si lo hace, ya le he dicho a mi amigo que no me interesa saber nada más de él. Así que ahí lo tienen. Su gran despertar espiritual, pero en la calle. Actualización. 7. Piensen en esto. 5 meses pueden hacer maravillas con la salud mental de una persona. De verdad, el tiempo lo cura todo, porque cuanto más te alejas de los recuerdos, menos te afectan. Por supuesto, he recibido ayuda. No hice todo esto sola, pero otra cosa que hace en 5 meses es mostrarle a una persona lo mucho que se ha equivocado. Durante los primeros meses, él estaba disfrutando de ser soltero. Y cuando digo disfrutando, me refiero a que estaba viviendo su mejor vida, o al menos eso pensaba. No lo seguía en redes, pero siempre había alguien que me mandaba capturas, salidas, fiestas, chicas nuevas cada semana. Y yo, viendo desde la distancia, dándome cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida al alejarme. El arrepentimiento llegó cuando un amigo en común, uno de los pocos que no se creyó la versión de mi ex, me dijo que él había estado preguntando por mí, que quería hablar conmigo. Me pregunto cuántos más habrán recibido el mismo mensaje antes de que le dijeran Ope ya no me habla. Mi respuesta fue simple, no, ni una palabra más. Darle cualquier tipo de respuesta ya es darle mucho más de lo que merece. Y sí, sé que estoy asumiendo cosas aquí, no sé exactamente qué quiere decirme, pero seamos realistas, no hay muchas opciones. No creo que de repente quiera disculparse sinceramente o decirme algo que valga la pena escuchar, y aunque fuera así, tampoco quiero hablar con él, porque sinceramente, ¿qué cosa buena puede salir de eso? Nada.